Bienvenidos a Teoría Estructural de Grafos. Esta es una asignatura que tiene múltiples propósitos. Por un lado, es una optativa de 2 para estudiantes de licenciatura en matemática que se aprueba con una tesina y de entrega de ejercicios. Y a la vez va a ser un curso de posgrado eh, que se aprueba con la entrega de ejercicios. Eh, Va a haber diferencias que se van a notar en cada, no en este video en particular, pero en otros videos va a haber diferencias en las cosas que se pide para los estudiantes de grado y los estudiantes de posgrado. Ya les voy a avisar cuando esté disponible en la página de posgrado la inscripción de la materia. La estoy pasando por posgrado para que esta materia les sirva aún a los que no están inscritos ni en la maestría ni en el doctorado, porque bueno, uno puede inscribirse en una materia de posgrado, lo único que se requiere es un título y después eventualmente pedirá la equivalencia para que le tomen esta asignatura, que va a ser de 150 horas para la gente de posgrado, como válida. ¿Ok? Bueno, la materia esencialmente se podría llamar métodos de álgebra lineal en teoría de grafos. Así que lo que vamos a hacer es un curso donde vamos a explorar cómo se usa el álgebra lineal en grafos, y de paso vamos a ir aprendiendo cosas de grafos, cuestiones estructurales de grafos y como el número de match, número de dependencia, flujo en redes, dominancia romana, etcétera. ¿Ok? Eh, el curso va a tener muchas fuentes. Vamos a ir agregando bibliografía, vamos a ir viendo ciertos capítulos de un libro, ciertos capítulos de otro libro, ciertos temas de un paper. Así que es un curso que no va a tener un único libro conductor, sino más bien que la conducción, lo que veamos va a ser lo que yo vaya viendo en los videos. ¿Ok? Va a haber un mínimo de 2 videos por semana y espero que haya entrega de ejercicios todas las semanas. Al final de cada video está la lista de ejercicios que pueden realizar. Y en general lo que voy a esperar es que me manden uno de esos ejercicios en que quieran escrito en látex. Y pueden trabajar en equipo. No me molesta que trabajen en equipo y me mandan este ejercicio hicimos entre dos. No más de dos. No. Al nivel de estos ejercicios no creo que tres aporten demasiado. Cuando ya empecemos a ver cosas más difíciles, aceptaré cosas de a tres. ¿Ok? Pero ahora puede hacer cosas de a dos juntos. ¿Ok? Bueno, empecemos con el curso. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver es la definición de un grafo, que formalmente un grafo es una relación, es un conjunto, que puede ser el conjunto típicamente, un conjunto que llamaremos conjunto de vértices, ¿ve? Conjunto de vértices, y luego un conjunto de relaciones de incidencia. Que acá va a estar las relaciones de incidencias que son, y bueno, esencialmente E es una familia de subconjuntos del conjunto de todos los subconjuntos eh, del conjunto de vértices B, o sea, de partes de B. ¿eh? Es un subconjunto, o sea, ¿qué quiero decir? Aquí vamos a decir que es un subconjunto, pero aparte, cada elemento de acá tiene cardinalidad 2. Esta es una estructura muy habitual en matemáticas, o sea, uno da un conjunto y ciertas relaciones de incidencia, y dependiendo de qué cumpla la familia B, uno va a tener, por ejemplo, la cuestión, una topología. Si los conjuntos que aparecen ahí cumplen ciertas propiedades, como ser cerrado bajo la unión, cerrado bajo la intersección finita, el vacío está alto, tal está. Ese tipo de restricciones hacen que esto genere una topología. Si uno pide otras restricciones, puede tener un matroide. Y bueno, lo que vamos a ver ahora es que si la restricción que pide es que en realidad uno quiere que no sea subconjuntos de partes de B, sino
un tipo particular de subconjuntos de B que lo vamos a notar así. Esto significa subconjuntos, o sea, todos los subconjuntos de dos elementos de B. Ok, o sea, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, si tomamos B como A, B y C, entonces B2 es el conjunto formado por el AB. O sea, en realidad tendré que escribir A, B, pero a partir de ahora los conjuntos de 2 los voy a escribir sin los corchetes, sin la coma y los elementos juntitos. ¿Ok? AC y BC. Son 3. ¿Ok? Esto es este conjunto. ¿Ok? Y si tomara los conjuntos de 3, es uno solo. O sea, es un conjunto que tiene un único elemento y que el elemento es A, B, C. ¿Ok? En general, solo esa convención de que me olvido los corchetes y la coma cuando tomo de A2, porque vamos a ver que los subconjuntos de A2 acá en grafos reciben un nombre particular y se llaman aristas o lados. Es un subconjunto de aristas. Esto es toda la comunidad latina, le dice aristas, pero en particular la comunidad puntana le solemos decir a veces lados. Esto es un localismo, esto es solo en Puntania. ¿Ok? Entonces, eso es un grafo. Si uno hasta ahora pareciera una cosa muy rara, depende si han visto topología, esas cosas, pero los grafos se entienden más cuando uno dice, bueno, una forma simpática de dibujar los grafos o de ver los grafos es a través de un dibujo y es tomo los vértices, por ejemplo, si con mi conjunto A, B fuera A, B, C, D, E, bueno, entonces digo, bueno, este es A, este es B, este es C, este es E, este es D, bueno, me falta uno, F, y este de acá es F, y bueno, y si mi conjunto, mis relaciones de incidencia son el AB, AC, DE, EF, en realidad acá lo puedo pensar como que es una conexión, representa una conexión entre ellos, tengo una conexión entre A y el B, entre el A y el C, entre el D y el E, y entre el E y el F. Y entonces esta información se puede reflejar en ese dibujo y es así como uno habitualmente ve los grafos en términos de vértices conectados por aristas o vértices conectados por lados. ¿Ok? Bien, y bueno, eso es un grafo. Los grafos tienen representaciones, unas representaciones que ya dijimos, uno puede pensar en un grafo representado de esta manera o puede pensar en representaciones matriciales, que hay varias, la matriz de adyacencia, la matriz laplaciana, la laplaciana sin signo, matrices hay un montón, la incidencia asignada. O sea, hay una plétora de matrices que ya vamos a ver que nos ayudan a representar los grafos, pero por ahora, para la clase de hoy, nos va a bastar pensar la representación gráfica. Y entonces, cuando yo tengo un grafo, por ejemplo aquí, este grafo, el grado de un vértice, si por ejemplo este es el vértice B, el grado lo vamos a notar así, el grado de B. Si hay muchos grafos jugando en nuestro dibujo, pondremos el nombre del grafo, B, del vértice. Y no es otra cosa que la cantidad de aristas incidentes al grafo, se dice, o sea que hay dos, o sea, el grado de este vértice es 2. Si tomamos el vértice, por ejemplo, el vértice U, de aquí, el grado de U es 3, porque si uno ve, hay 3 aristas o 3 vecinos, ya vamos a ver lo que son los vecinos, pero es la cantidad de aristas que tocan el vértice o que llegan al vértice, las relaciones, la cantidad de relaciones de incidencia en las que está el vértice es el grado. Si fuera este vértice W, el grado de W es 1. Bien. Bueno, entonces esa es la noción de grado. La noción de caminata es
en un grafo, por ejemplo en este grafo de acá, yo le puedo poner un nombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que esta va a ser la forma preferida de referirnos a grafos de ahora en más. Entonces, en general una caminata es imaginarse que uno parte de un lado y empieza a moverse como si fuera una hormiga en el grafo, y empieza a caminar, pasa de un vértice a otro, ahí está, puede venir acá y puede rebotar, esta que dice así, puede venirse de vuelta aquí, puede venir de vuelta acá, y de acá venir acá, volver, volver e ir al 1. Eso es una caminata, o sea, es moverse de un vértice a otro en el grafo. Se suelen denotar con la sucesión de vértices que uno va visitando. Uno fue del 1 al 2, del 2 al 5, del 5 al 3, del 3 al 4, del 4 volvió al 3, del 3 volvió al 5, del 5 fue al 6, del 6 volvió al 5 y del 5 volvió al 1. Ok, esto es una caminata que empieza y termina en el mismo vértice, se suele decir cerrada. Close, en inglés. Close. Close. Ok. Y eso es una caminata. La caminata tiene una longitud y la cantidad de aristas que usa, o sea, es siempre uno menos que de la cantidad de vértices que hay en la lista de la que representa la caminata. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vértices, así que la caminata tiene longitud 9. Eso significa que usan 9 aristas. O sea, aristas, fíjense, 1, 2, que es esta de acá, una vez. Después usé la 2, 5, una vez. Después usé la 5-3 o 3-5. Después usé la 3-4. Después usé la 4-3, que es la misma que la 3-4. Después volví a usar usé la 3-5, que es lo mismo que la 5-3. Por eso hablamos de conjuntos, ¿no? Después usé la 5-6. Y después volví a hacer la 5-6, o la 6-5. Generalmente le pongo así para saber dónde comencé y dónde terminé. Después, pero como aristas, el 3-5 es lo mismo que el 5-3 como aristas. Y después voy del 5 al 1. Ok, y acá están las 9 aristas que usé. Esa es la longitud de una caminata. Ok, si a las caminatas le prohibimos repetir vértices, o sea, no puede haber vértices repetidos, se llama entonces camino, path. O sea, si yo por ejemplo voy acá, voy acá, voy acá, y no puedo hacer esto, no, eso no puedo volver hacia atrás, no puedo repetir, me prohíben repetir. Cuando me prohíben repetir, estoy en presencia de lo que llamamos, y eso es un camino. Y se denota igual que una caminata, la asociación de vértices, solo que ahora que no va a haber ningún vértice repetido, y la longitud va a ser la cantidad de aristas que hay en el camino, y si el camino tiene lo que se llama empieza y termina en el mismo vértice, o sea, hay un vértice repetido, o sea, si hay uno y están todos repetidos porque puede seguir dando vuelta, no importa, se dice hay uno solo, que es el primero y el último. Se habla de un ciclo. Acá, por ejemplo, podría dibujar un ciclo de manera sencilla, así. Este es el ciclo. Si estos son los vértices 1, 2 y 3, este es el ciclo dado por 1, 2, 3, 1. Este es mi camino, que empieza en 1 y termina en 1, tiene longitud 3. Ok, utilizaremos típicamente la letra W para representar caminatas, la letra P para representar caminos, y si queremos ser específicos en dónde empieza y dónde termina, por ejemplo, uno puede decir, tomar este camino que comienza en el 3, viene aquí, va acá, hasta acá. Si quieren le ponemos nombre, no hace falta ponerlo, pero bueno, le ponemos 4, 5, 6, 7. Ese camino uno a veces lo puede notar 3, 7. En el sentido que está pensando que empezó en el 3 y terminó en el 7, aunque en realidad es lo mismo que el camino
7, 3, empezó en el 3, terminó en el 7. ¿Ok? Y uno podría pensar en si toma, por ejemplo, esto, y dice, bueno, me vengo al 3, del 3 al 4, de aquí voy aquí a este, vuelvo acá, voy para acá y vuelvo. Y entonces tenemos que ponerle algunos nombres, pongamos el nombre de 7, 8, 9. Entonces, esta es la caminata, que es 3, 4, 9, 4, 5, 6, 5. Eso lo podemos notar rápidamente, 3W5 con alguna imprecisión. O sea, esta es una forma rápida de referirse a esto que no es precisa. Esta es precisa, exactamente me dice qué caminata es. ¿Ok? Y bueno, entonces ya definimos ciclos. Los triángulos son ciclos de longitud 3. Después hay una noción que es triángulo libre de triángulos o triangle free, ¿okay? Que es un grafo que no tiene ciclos de longitud 3 esencialmente. ¿Okay? O sea, si yo dibujo este grafo, este no es triangle free porque claro, acá tengo este triángulo, mientras que este, por ejemplo, sí es triangle free, no hay ningún triángulo. ¿Ok? Eh, Eso es una parte importante de la teoría, ver grafos que tienen ciertas subestructuras prohibidas. En particular, una de las subestructuras más elementales es prohibir triángulos. Y eso tiene consecuencias. Es una prohibición local. Típicamente lo que importa en teoría de grafos es, uno a veces tiene una prohibición local, o sea, localmente yo me paro en cada lugar y sé que no hay triángulos. Y, y que tienen consecuencias globales. Entonces el grafo tiene una propiedad global genérica. Esos son los teoremas más importantes de grafo típicamente, o sea, y los más difíciles también de probar. O sea, cuando uno sabe algo localmente y puede decir algo global. ¿Okay? Los teoremas más sencillos suelen ser los que sé algo global y quiero decir algo local. ¿Okay? Eso ya vamos a ver. Y después, bueno, tendremos que tener una noción de vecindario. Entonces, si yo tengo un grafo como este, lo voy a copiar porque lo voy a usar varias veces. Tendría que usar nombrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno. Ok. Entonces el vecindario, por ejemplo, el vecindario del vértice 4 no es otra cosa que cuáles son los vecinos, o sea, a quién estoy conectado vía una arista desde 4. Entonces, conectado al 1 y al 5. Eso es el vecindario de 5, de 4. Ahora este grafo se puede repensar, agarro un vértice y lo pongo en el centro, 4, y digo, bueno, voy a poner acá todos los vértices que están a distancia 1. Entonces, por ejemplo, el 1 y el 5. Bueno, pero ¿qué es la distancia? La distancia es, en un grafo, se define como la longitud del camino más corto que hay entre los dos vértices considerados. La distancia entre, por ejemplo, el 4 y el 5 es 1, entre el 4 y el 6 es obviamente 2, porque el camino más corto para ir del 4 al 6 tiene longitud 2. ¿Ok? Y está bien definida la distancia y se tiene que probar eso. Y tiene las propiedades que tiene toda distancia, ¿no? Desigualdad triangular, simetría, etc. Ok, entonces ahora le vamos a poner el vecindario 1 de 4, o sea, todos los vértices que están a distancia 1 de 4. Claro, pero puedo poner quién está a distancia 2 de 4, y por ejemplo está el 2 y está el 6. Ok, entonces pero el 2 está a distancia 1 del 1, está a distancia 1 del 5 y el 5 está a distancia 1 del 6. Ok, bien. Después vienen los que están a distancia 3. Que uno puede pensar que a distancia 3, ay, me faltó el 7, perdón. 7, que también está a distancia 1 del 5, pero está a distancia 2 del 4. Este
este es el vecindario 2 de 4. O sea, todos los vértices que están a distancia 2 de 4 se llaman N2 de 4. ¿Ok? Y finalmente tenemos el vértice 3 y el vértice 8 viviendo en el disco a distancia 3 de 4. Es así. Okay. Esta forma de imaginar el grafo parándose en un vértice y poniendo círculos concéntricos y poniendo cada vértice en qué círculo está dependiendo de la distancia al centro, va a tener algunas ventajas para pensar algunas demostraciones y entender algunas cuestiones en grafos. ¿Okay? Es que está claro que este dibujo cambio si ahora lo hago y pongo en el centro el 6, ¿no? Si pongo en el centro el 6, bueno, tengo 1, 2, 3. A distancia 1 del 6 están el 5 y el 8. A distancia 2 están el 2, el 4 y el 7. Y a distancia 3 está en el 1, que está ahí, y el 3. Este es el aspecto que tendrían si pongo las cosas en el centro, en el 6. ¿Ok? Y bueno, entonces este sería el vecindario 1 del 6, este es el vecindario 2 del 6, está acá. O sea, por ejemplo, en el vecindario 2 del 6 tengo todos los que vértices están a distancia 2 del 6, que serían el 2, el 4 y el 7. Bien, entonces esos son los vecindarios y estas son las vecindades anidadas, por decir algún nombre. Eh, Está claro que si yo hago la unión de los NK parado en cualquier vértice, esto me va a dar los vértices del grafo si el grafo es conectado. ¿Qué significa ser conectado? ¿Cuál es la noción de conexión? Bueno, conexión significa que un grafo se llama conectado si de un vértice a otro puedo ir a través de un camino o una caminata. ¿Ok? Entonces, los grafos que he dibujado acá son conectados, pero este grafo, por ejemplo, no. Este grafo G no es conectado porque de este vértice B no puedo ir al vértice U, no hay ningún camino dentro de G que me lleve de un lado a otro. Lo que sí lo que sí tiene G son componentes conectadas. Tiene esta componente y esta. La definición de componentes es una componente, es, bueno, pues me paro en un vértice y bueno, a todos los que puedo llegar mediante caminatas es una componente. Y lo que queda afuera, agarro un vértice de lo que queda afuera, veo todo lo que puedo llegar y eso genera otra componente y así voy haciendo eso y me da el número de componentes. ¿Ok? Generalmente, bueno, nosotros vamos a trabajar, o yo suelo trabajar mucho en grafos conectados. Así, en general yo solo pienso en grafos conectados. Este grafo para mí no existe. Yo pienso en cosas así. Y bueno, en general lo veo a este como dos grafos, pero bueno, no importa. Dependiendo del problema, es como uno lo mira. Ok, estos son los B niveles y distancia entre los vértices, ya está. Entonces ahora vamos a la definición de grafos bipartitos. Tengo un grafo y le voy a decir bipartito si yo puedo agarrar el conjunto de vértices y partirlo en dos, que no compartan ningún vértice y que juntos me den el total. Y la tercera cuestión es que las relaciones de incidencia solo se dan entre elementos de un conjunto y del otro. O sea, el dibujo típico de un grafo bipartito es así. Este es un grafo bipartito. Y los grafos bipartitos se pueden pintar con dos colores en el sentido que, en general, cuando uno habla de pintar en grafo es asignarle un color de tal manera que mis vecinos no tengan el mismo color que yo. ¿Ok? Entonces, eso vamos a ver que, por ejemplo, si yo tengo un triángulo, no puedo usar dos colores. Necesito, bueno, si pinto este azul, este no puede ir azul, tendrá que ir um,
verde, por ejemplo. Y si pinto este azul y este verde, este otro, el último, no puede ir ni azul ni verde, porque tengo que pintarlo. Acuérdense que pintar en grafos significa asignarles un color que no tenga ninguno de los vecinos que yo tenía. De acá, entonces un triángulo necesita tres colores para pintarlo. Vamos a ver que eso se llama el número cromático del grafo. Este es G, el número cromático de G es 3, mientras el número, este es H, el número cromático de H, o sea, la cantidad mínima de colores con la que yo puedo pintar todos los vértices del grafo, de tal manera que ningún par de vértices vecinos, o sea, conectados por una lista, tengan el mismo color. Se llama número cromático, y en este caso tienen número cromático 2. Los problemas de números cromáticos eh, el, aparecen mucho en muchas aplicaciones, sobre todo en ingeniería, porque es un buen modelo para problemas de asignación con restricciones. Por ejemplo, cuando uno quiere formar un schedule, ¿no? O sea, repartir tareas en el tiempo con ciertas restricciones. eh, en el fondo se puede traducir, no sé si lo vamos a ver, tal vez sí, a ver, depende del humor que tenga, como los problemas de schedule se pueden modelar como problemas de colorido en grafos. ¿Ok? Pero eso, cuando lleguemos ahí, veremos a dónde voy. Eh, entonces eso es un grafo bipartito. ¿Ok? Puede ser, vamos a dibujar otro grafo bipartito. Este es un grafo bipartito. Se puede pintar así. Pero también está claro, dice, pero bueno, pero también la bipartición podría ser. Entonces uno puede pensar que los colores, los que pinta, me dan la bipartición. Pero alguno de ustedes me podría decir, no, pero yo puedo pintarlo así también. Sí, es cierto. Y sí, y esa es otra bipartición válida. En general, si el grafo es conectado, vamos a ver que hay una sola bipartición válida. Si el grafo es desconectado, hay unas cuantas, dependiendo del número de componentes. Y esencialmente esos son los dos primeros resultados que vamos a ver, que si el grafo es conectado tiene una única bipartición, está. ¿Y cuál es esa bipartición? Y bueno, es en general, yo voy a decir, tomo cualquier vértice, B, perteneciente al grafo, el conjunto de vértices del grafo que estoy trabajando, o sea, pienso que tengo un grafo G con conjunto de vértices B y conjunto de aristas E, tomo un vértice de B y lo que voy a trabajar son el vecindario even, o sea, el vecindario par de B, que es la unión de los n2k de B con k igual 0 hasta infinito si quieren, en realidad finita. ¿Ok? Porque la mayoría de estos son vacíos. Y el n of, o sea, impar de B, que es esencialmente hacer la unión, pero ahora sobre la vecindad de esa distancia impar de B. ¿Ok? Y resulta que, bueno, vamos a ver que si el grafo es conectado, estos dos conjuntos, este y este, me dan la bipartición. Y el vértice B es indiferente. Sea el B que tome, me van a dar los mismos dos conjuntos. Claro que puede ser que el n even de B sea igual al n of de algún vértice U. Sí, esto es sí, solo sí. La distancia de B a U es impar. ¿Ok? Eso, y bueno, vale la otra, ¿no? N even, el vecindario of de B es igual al vecindario even de U. Sí, solo si la distancia de U a B es impar, o sea que si la distancia es par, entonces el vecindario even de B es igual al vecindario even de U. Bueno, eso piénsenlo un poquito, hagan dibujos hasta que lo entiendan. ¿Okay? Eso tiene que ser evidente. Hasta que no sea evidente, no dejen de hacer dibujos y no dejen de pensar. Ahora viene otra cosa, veamos, contemos la cantidad, vamos a empezar con uno fácil. Si yo tengo un
un grafo bipartito conectado, dijimos, bueno, hay una sola forma de bipartirlo. Por bueno, en este caso es esta, una sola. Ahora, si tengo dos, o sea, tengo un grafo bipartito que tiene dos componentes, puedo hacer esta bipartición y puedo hacer esta bipartición. Entonces hay dos. Si tengo tres componentes, bueno, si tengo tres componentes, puedo elegir esta, esta y esta. Puedo elegir esta, esta y esta. ¿No? Puedo elegir... Usted tiene que imaginar que tienen nombres, ¿no? Se llama 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, esos son los nombres de los vértices. Aquí la bipartición sería 1, 2, 3 por un lado. Y la otra sería 4, 5, 6. Mientras que acá la bipartición es 1, 2, 6 y es 4, 5, 3. ¿Ok? Tomo este de aquí y podría decir, bueno, tomo así. Esa es otra bipartición. O sea, tomo la 1, 5, 3 y la 4, 2, 6. Esa es otra. Y después podría decir, tomo esta y tomo las dos de arriba. Y me da la bipartición, bueno, 1, 5, 6 y después la otra es 4, 2, 3. Ok. Y esas son todas, digo, pero uno podría decir, pero no te está faltando la, bueno, tomando la de arriba y dejando ir de abajo y bueno, y elegir después ahí, por ejemplo, puedes decir así, esta, ¿dónde está esta? ¿Dónde está esta? Bueno, yo digo que esta bipartición es esa. Los conjuntos que me van a dar la bipartición son, claro, si los pongo así, me dice el 1, el 2 y el 6 y bueno, el 4, el 5 y el 3, que son iguales. O sea, ok, o sea que la primera componente la dejo fija y las otras son las que muevo. Y si uno lo piensa de esa manera, está claro que dejo fijo la primera y tengo entonces para cada componente tengo dos opciones, o elijo una o la otra. Entonces son 2 por 2. Entonces tengo tres componentes, es 2 al cuadrado. Me va a dar la cantidad de biparticiones. Y en general, si tengo t componentes, lo que va a ser 2 a la t menos 1 me va a dar la cantidad de biparticiones. Porque lo que tengo que hacer es fijar la primera y en las otras elegir. Y esa es la forma de contar cuántas biparticiones hay. Bueno, acá, bueno, este es simplemente para que puedan hacer ejercicios. Siempre que yo tenga un grafo, cualquiera sea, aunque no sea bipartito, yo les digo, este grafo no es bipartito, no hay forma de separar los dos, este grafo en dos conjuntos de vértices tales que eh, las relaciones de incidencia, o sea, las aristas vayan de un conjunto al otro y entre los conjuntos no haya conexiones. Y ya vamos a ver por qué, porque yo estoy usando, para decirlo rápidamente, estoy usando el teorema de Koenig, que me dice que los grafos bipartitos no tienen ciclos impares, y este tiene un ciclo, tiene un triángulo, que es un ciclo impar, así que tiene dos triángulos, así que no es bipartito. Pero bueno, por ahora no tenemos teoría de Koenig y ustedes lo que tendrían que hacer es listar todos los subconjuntos posibles en los que puedo partir y ver que nunca ocurre de que no hay una lista dentro de las particiones. Y eso van a ver que siempre hay una lista dentro de las particiones. No importa cómo elija aquí. Bien, pero siempre puedo partir, si este G, puedo generar el grafo bit G, que es biparticional G, que simplemente se obtiene agarrando y agregando un vértice entre medio de cada arista. Y bueno, la justificación de por qué esos bipartitos es el teorema de Koenig, porque si yo tenía un ciclo impar y le agregué un vértice, o sea, partí cada arista en dos, ahora el ciclo tiene
longitud par. Entonces todos los ciclos tienen longitud par y trivialmente va a ser bipartito. Entonces, esa es una aplicación del siguiente teorema, que es el teorema de Koenig, que me dice una caracterización de grafos bipartitos en términos de la cuestión esta de los ciclos. O sea, un grafo es bipartito si solo si es libre de ciclos impares. O sea, no tiene ciclos impares. Si tiene ciclos son todos pares. ¿Ok? Esa es la afirmación. Y la demostración de este teorema, bueno, se basa en... Bueno, primero hay que si es bipartito, entonces solamente hay que mostrar que los ciclos son impares, son pares, y después si todos mis ciclos son pares, o sea, si no tengo ciclos impares, quiero ver que el grafo puedo encontrar una bipartición en un conjunto de separar el conjunto de vértices en dos, de tal manera que las relaciones de incidencia solo existan entre un conjunto y el otro y no dentro de los conjuntos. Ok, vamos a hacer eso. Entonces, vamos con la ida, o sea, lo que estamos suponiendo que G es bipartito. O sea, G, que es un BE, los puedo pensar como un B1, B2, que tiene la propiedad de que B1 cortado con B2 es vacío, o sea, no tiene nada en común, pero la unión de los dos es el total. Bueno, y otra cosa que es que ninguno de los dos, B1 y B2, no son el conjunto vacío. Y además, lo otro importante es que esta es una notación, estas son las aristas entre estos conjuntos, son todas las aristas. O sea, si yo tengo un grafo genérico, no necesariamente bipartito, está, y elijo esto como B1 y esto como B2, estoy explicando esta notación. ¿Ok? Aquí lo que yo tengo son estas aristas. Esa arista es una arista que comienza en un vértice B1 y parte con un vértice 2, y también podría ir esta. En general es clara la definición porque este y estos suelen ser disjuntos, y entonces ahí van a ver cuáles son las aristas. Son las aristas que empiezan en un conjunto y terminan en otro. Y para que sea bipartito, eso tiene que ocurrir que estas tienen que ser todas. O sea, no es esta circunstancia, es esta circunstancia. ¿Ven? Si este es el grafo, si este es B1 y este es B2, ven que todas las aristas que están entre B1 y B2 son todas las aristas, son estas. Esto es E de B1, B2, que es igual a E, todas las aristas del grafo. Ok, bien, tenemos eso. Y lo que queremos probar nosotros es que si tenemos un grafo bipartito, todos los ciclos son de longitud par. Entonces tomamos un ciclo, cualquiera. B0, empiezo en B0, B1, B2, B3, B4. Y no sé, tener una conexión, tendrá un BK y finalmente vuelvo al B0. Pero, como es bipartito, ¿qué pasa? Supongamos, este está en B1. Sin pérdida general podemos pensar que empezamos en B1. ¿Y quién sería? ¿Dónde estaría el siguiente? El B1 está en B2. Vamos a hacerlo mejor, perdón. Déjenme elegir aquí para que quede mejor. Pues empiezo en B2. Entonces este estaría en B1. Y este vuelve a estar en B2 porque B1 es solo vecino a cosas de B2. Bueno, y este tiene que estar en B1 porque B2 solo es vecino de cosas de B1. Y en general, viéndolo así, uno se da cuenta de que BI pertenece a B2 si I es par. Y BI pertenece a B1 si I es impar. ¿No? Y entonces uno dice, bueno, tengo esta observación,
Y entonces ahora piensa, este señor BK. Yo no sé si cuánto vale BK, o sea, no sé si es par o impar a priori, pero sé que es vecino de B0. Y B0 está en B2, entonces este tiene que estar en B1. Ah, está en B1, entonces K está en B1. Ah, está en B1, entonces como tiene que ser el K, tiene que ser impar. Ah, el K es impar. Entonces la longitud de esto va a ser ¿cuánto? La longitud de un ciclo es exactamente eh, la cantidad de vértices que tiene el ciclo. Diferentes, o sea, ¿y cuántos vértices tengo? Tengo K más 1. Así que la longitud de este ciclo es par, ¿no? O sea, fíjense, veamos B0, B1, B2, acá un ejemplo, B3 y vuelvo a B0. Eso es lo que representa, por ejemplo, acá. ¿Ven? Tengo una cantidad, la cantidad de vértices diferentes del ciclo me dice la longitud del ciclo, porque puedo asociarle a cada vértice, le puedo asociar una arista. Entonces, cada vértice encabeza una arista distinta, entonces me da la cantidad de vértices distintos que hay en un ciclo, me dice la longitud del ciclo. Entonces tengo acá K más un vértice distinto, porque empiezo en 0, no empiezo en 1, por eso es K más un vértice distinto. Entonces este ciclo de acá tiene longitud K más 1, como K es impar, el ciclo tiene longitud par. O sea que si es bipartito y tiene un ciclo, ese ciclo tiene que ser de longitud par. O sea, no tiene el ciclo de longitud impares. Bien, entonces eso es fácil. Lo difícil es al revés, o sea, es decir, tengo un grafo G que lo que yo sé es que es libre de ciclos impares. Es un lenguaje habitual entre grafos, decir libre de ciclos impares significa que si hay un ciclo en G, ese ciclo es de longitud par. Entonces, lo que tenemos que ver es que es bipartito. O sea, ¿cómo se ve que un grafo es bipartito? Bueno, hay que exhibir la bipartición, o sea, hay que exhibir un conjunto B1 y un conjunto B2 que cumplan con la lista de propiedades, que su intersección sea vacía, su unión sea el total. Cada uno de ellos sea no vacío, o sea, tenga a alguien ahí adentro. Y estamos pensando en un grafo no trivial, o sea, un grafo que tiene los vértices de G son al menos 2. O sea, el grafo con un vértice que se llama grafo trivial no nos importa. Y después que tengo eso, lo que quiero ver es que tengo que chequear es que las relaciones de incidencia que comienzan en uno de los conjuntos y terminan en el otro son todas las relaciones de incidencia, o sea, están todas las aristas. Si chequeo estas cosas, estoy logrando demostrar que el grafo es bipartito. ¿Ok? Entonces, lo que hago es tomo B perteneciente a los vértices de G, o sea, tomo un vértice. Es una estrategia habitual para pensar el grafo, es tomar un vértice y ver qué pasa a partir de fijar ese vértice. ¿Ok? Entonces ahora lo que hago es, bueno, em, me fijo, em, me encuentro los candidatos a B1 y a B2. Y bueno, los candidatos naturales son el vecindario par de B, donde sabemos que B pertenece al vecindario par de B, es no vacío, y tiene al menos a, a B, y el vecindario impar de B, o sea, todos los que están en instancia impar de B, él también es distinto de vacío, porque, ¿por qué es distinto de vacío? Bueno, porque el grafo tiene al menos dos vértices, ¿ok? Y entonces eh, tiene al menos otro vértice, ese vértice o no está en el vecindario par de B, entonces está en el otro vecindario, el vecindario impar de B, porque la distancia de los vértices del grafo a B, estoy pensando en el grafo
estoy haciendo la demostración para conectados, ¿está? Porque si no es para conectados uno piensa en cada una de las componentes. Y entonces, bueno, un vértice B o está a instancia par o está a instancia impar de un vértice fijo del grafo. Y entonces ahora lo que voy a decir, bueno, B está o está en la parte, el otro U, que al menos existe porque hay dos, al menos en G, o está a distancia par, está a distancia impar. Si está a distancia impar, ya está, es no vacío. Si está a distancia par, bueno, entonces hay un camino que va de B a U, y entonces en el primer paso que hago de ese camino, tengo que encuentro a alguien que no está, que está a distancia impar de B, y entonces eso muestra que este es no vacío. Ok, entonces ya hemos chequeado la parte de que, perdón, la parte esta, que en la intersección, que cada uno de ellos no vacío, que la intersección es vacía, es trivial, porque bueno, un vértice solo puede estar a distancia par o a distancia impar, así que no puede estar en los dos, y que la unión me da todo es porque bueno, cada vértice está a distancia par o está a distancia impar, así que está en algunos de los dos, así que tengo las tres cosas estas. Lo único que necesito chequear es ahora es que esta parte de aquí, o sea que las relaciones de incidencia solo existen de B1 a B2, o sea, no hay relaciones de incidencia, no hay dos vértices de este conjunto o de este conjunto que sean vecinos entre ellos. O sea, supongamos que tengo U y B, lo que vamos a suponer que no es cierto, que hay un U y un W pertenecientes a esta parte, a los que están a distancia impar de B. A ustedes les queda como tarea ver, porque la demostración se basa en separarlo en dos casos, ¿no? Tomo dos vértices de la parte de los que están a distancia par de B y tomo dos vértices de los que están a distancia impar de B, y lo que supongo es que esto no se cumple, o sea que UW es una arista de grafo, y ver que eso me va a llevar a una contradicción. ¿Ok? Entonces tengo U aquí, tengo W aquí, y están acá. ¿Ok? Y yo lo que sé es que mi B está por aquí, y bueno, hay un camino que me lleva de B a U, y hay otro camino que me llevará de B a W. Lo único que sé es que esos caminos ambos tienen longitud impar. Entonces consideremos este punto P, que vamos a decir es la primera vez que esos caminos se cortan cuando vengo desde acá, desde U o desde W. O la última vez, el último punto en común que tienen ambos caminos cuando parto desde B, como quiera. Pensemos. La distancia, o sea, vamos a llamarle P y Q a este camino. O sea, P es, en realidad es el BPU, o sea, el camino que me lleva de B a U, un camino más corto, y Q es en realidad el BQW, o sea, es uno de los caminos más cortos que hay entre B y Q. Ok, y ahora yo puedo pensar en el pedacito este de camino PPB, PU, o sea, este pedacito de acá, y en el pedacito PQW, que es este pedacito de aquí. Y yo digo que las longitudes de ambos son iguales. ¿Por qué las longitudes de ambos son iguales? Porque si no fuera así, si este trozo de aquí fuera más largo que ir por acá, entonces si yo hago el camino B, Q hasta P y en P, o sea, me vengo por B, por Q hasta P y después, eh, perdón, no es esta la que yo digo, no es lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir ahora es esto. Eso es lo que estaba diciendo está mal.
Ok, entonces, fíjense lo que yo digo que es igual, perdón, lo que es igual, no, ¿por qué no anda esto? Lo que yo digo que es igual es es el camino VPP y VQP. O sea, estos trozos son iguales. Este es el trozo que va de B a P por P, el camino P grande, y este es el trozo del camino Q que va desde P hasta P por Q. Yo digo que estos dos tienen la misma longitud. ¿Por qué tienen la misma longitud? Bueno, eso se puede ver sencillamente que tienen la misma longitud, porque si tuvieran longitud diferente, si uno fuera más corto que el otro, por ejemplo, si la parte, si irme por Q fuera más corto que irme por P, entonces cambio, me voy de B a P, me voy por Q, y después de aquí sigo por el camino P y consigo un camino más corto para ir de B a U que el camino P. ¿Está? Si esta parte de acá, si esto fuera así, puedo hacer el camino B por Q, P, P, U, y este camino sería más corto que el camino original P. ¿Está? Porque estoy suponiendo que la longitud esta de ir de B a P por Q es más corta que la de ir de B a P por P. Si, bueno, y al revés también ocurre lo mismo. Al revés, si fuera más corto ir de B a P por P que ir de B a P por Q, entonces yo podría decir, bueno, no, si fuera más corto, agarro y digo, entonces me muevo por aquí y después sigo por Q y consigo un camino que va de B a W que es más corto que Q. Entonces no puede ser que uno sea más largo que el otro, los dos tienen que tener la misma longitud porque habíamos dicho que los caminos P y el camino Q eran caminos de distancia mínima. Eso es importante. Entonces estos tienen la misma longitud. Ok, tienen la misma longitud. Bien. Y entonces ahora que tienen la misma longitud, lo que puedo averiguar es la paridad de estos dos trozos. Del trozo de ir de P, del trozo de ir a P, desde P a U por P, o el trozo de ir desde P a W por Q. Y ellos tienen que tener la misma paridad. ¿Por qué? Porque si este y esto son el mismo número, y entonces supongamos que la paridad del trozo por P sea distinta de la paridad del trozo de ir por Q. Entonces cuando yo le hago el camino de ir de P de B a P por U va a tener una paridad diferente del camino que va de B a W por Q. ¿No? Porque si tiene... Porque... Déjenme borrar. Fíjense. Ustedes saben que lo importante es recordar esto. Par más par me da par. Par más impar me da impar. Impar más impar me da par. ¿Ok? Yo sé entonces que la paridad del camino P es igual a la paridad del camino Q porque ambos
de hecho, sé cuál es esa paridad, es impar, ambas son, es impar la paridad del camino total, porque bueno, U y W están en distancia impar de B, así los elegí. Bien, ahora P, la longitud, la paridad de P, o sea, la paridad de la longitud de P, es la suma de las paridades del trozo de la paridad del trozo VPP más la paridad del trozo VPU. Y esto tiene que ser igual a la paridad de Q, pero la paridad de Q es la paridad del trozo VQP más la paridad del trozo PQW. Ok, y ahora la paridad de este pedacito y de este pedacito son iguales porque de hecho son como números iguales, entonces sus paridades son iguales. Entonces esto se puede tachar y me dice la paridad de este es igual a la paridad de este. O sea, este pueden ser diferentes como números, pero sus paridades son iguales. Ok, pero si sus paridades son iguales, ¿qué ocurre? Y ocurre que B, P, Q, U, W, Q, P es un ciclo. ¿De qué longitud? No sé, pero ¿de qué paridad? Sí la sé, paridad impar. O sea, el ciclo tiene una longitud impar porque es un trozo de una paridad más otro trozo de la misma paridad, eso me da par, y le sumo 1 y me da un número impar. Pero eso es ridículo. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque dijimos, partimos de un grafo G que era libre de ciclos impares. O sea, asumir que esto no es cierto, me lleva a una contradicción. Entonces, esto es cierto. Bueno, o sea, falta todavía, a ustedes les falta el caso de, yo digo, si asumo que no es cierto, con dos vértices de este lado, vemos que me lleva con una contradicción. La misma forma de pensar que yo les sugiero que lo intenten hacer ustedes por sí mismos, les va a permitir demostrar que, que, que si toman U y W del otro lado de la partición, o sea, de los que están a distancia par de B, en un razonamiento similar, háganlo, les va a permitir ver que esta relación, suponer que esta relación no se cumple, se lleva a que aparece un ciclo impar. O sea que se cumple esto también, entonces ya está. Si G es libro de ciclos impares, G es bipartito. Entonces tenemos dos corolarios que son más o menos inmediatos y más o menos obvio, tal vez. Eh, Les dejo para que el video no se haga extraordinariamente largo. Lean la demostración de este corolario, está en el en la parte, en el libro que le voy a indicar después en la última transparencia, pero esencialmente dice que si un grafo es conectado, es otra caracterización de bipartito, dice sí, solo sí, para todo vértice B no hay una arista cuyos bordes están a la misma distancia. ¿Ok? Eh, Hecho es la demostración está en el libro, léanla, si no la entienden me preguntan, pero es una caracterización, o sea, si yo agarro un grafo G, cualquiera, y tomo un vértice cualquiera de G, no hay una arista, y tomo una arista, bueno, yo estoy seguro que las distancias de B a los bordes de la arista son diferentes. No pueden ser iguales. ¿Ahí está? Porque yo sé que G es bipartito. Entonces, si es bipartito, no ocurre esto. O sea, los bordes de una arista están cada uno a distancias diferentes de cualquier vértice del grafo, si el grafo es bipartito. ¿Ok? Lean la demostración y pregúntenme si no les sale. Y la otra es un grafo conectado es bipartito, si solo si no contiene caminatas cerradas de longitud impar. Por un lado es fácil, si sabemos que no contiene caminatas de longitud
cerrada de longitud impar no contiene en particular ciclos cerrados de longitud impar, que son caminatas de longitud impar, así que al no contener, al ser libre de ciclos impares, es bipartito. Bien, fantástico. Pero al revés, como mostramos que si es bipartito, no tiene caminatas de longitud impar, ¿ok? Cerradas. Bueno, y la demostración de este hecho yo creo que es bonita y se basa en la siguiente observación. Entonces, o sea, tomamos un vértice B y entonces pensemos en los distintos vecindarios, ¿no? O sea, estos son los vecindarios a distancia 1, 2, 3, K, donde de B. O sea, los vértices están en algún lado. Caminar, o sea, yo tomo aquí, me voy a un vértice de por acá, después puedo irme a otro vértice de por aquí, ya estamos. Eh, como yo sé que es bipartito, no puede ser que vuelva a estar aquí, a un vértice de la misma distancia, así que lo que tengo que pasar es una caminata, es siempre cada paso cambio de disco, ¿no? O sea, en una caminata solamente puedo cambiar de disco, no me puedo mantener el mismo disco porque mantenerme el mismo disco rompe el corolario anterior que me dice que no existen dos vértices vecinos a la misma distancia de B. Entonces esto no puede ocurrir, o sea, pero la camioneta es cerrada, o sea, tengo que ir y volver. Entonces yo tengo una camioneta que se empieza con B, que podemos decir que es B0, B1, B2, B3, B1, B2, B3. Bueno, en algún momento llega un BK, que es el último, el penúltimo, y después vuelve al B0, que es el B. ¿Ok? Y yo puedo asociarle a estas caminatas una secuencia de ceros y unos. ¿Ok? O de unos y menos uno, como quieran. Da lo mismo. Podemos pensar a ceros y unos, eso de unos y menos uno. Y lo que voy a hacer es asignar un 1 cada vez que subo de nivel. Por ejemplo, está claro que empiezo en 1, subí de nivel. Y después, si bajo, le pongo menos 1 y si subo de vuelta le pongo 1. O sea, por ejemplo, podría en este caso subí y el siguiente bajé, menos 1. Y así voy poniendo unos y menos 1, unos y menos 1, o unos y 0, ¿no? Puedo decir 1, 1 y 0, también es válido, lo mismo, forma de pensar. La cuestión es que yo sé que, no sé qué puse aquí, no sé si estoy subiendo o bajando, pero en el último caso sí sé que no me queda otra que bajar. O sea, estoy con certeza empiezo en 1 y con certeza termino en menos 1. Porque para volver al 0 lo único que tengo que disminuir la distancia al B0. Ok. Pero ¿qué ocurre? Uno puede pensar que los unos son como los unos son me alejo, me vuelvo, y como fui y volví al mismo lugar, no puede pasar otra cosa que tiene que ver la misma cantidad de unos que de menos uno. ¿Ok? Y eso solamente puede ocurrir si esta cantidad de vértices que hay acá es de acá, desde aquí hasta el B0, que son todos los vértices que hay en la caminata, que me van a dar la longitud de la caminata, es par. Porque para cada uno tiene que haber un menos uno, si no, no voy a volver nunca. ¿Ok? Y entonces, ya está. Lo que probé efectivamente es que cualquier caminata cerrada es de longitud par. Me parece una demostración re bonita, re original. Léanlo con cuidado, releanla hasta que la entiendan perfectamente, porque esta es una técnica para pensar que creo que es muy útil. Bueno, entonces pueden hacer estos ejercicios de este libro, que es el Bipartite Graph and Applications,
Y bueno, espero sus consultas y nos vemos en el próximo video.